Podemos, a lo largo de nuestras vidas, avanzar, crecer, transformarnos. Podemos no quedarnos estancados en esas rutinas que muchas veces nos comen, seguramente en esa zona de confort que no, ni siquiera en muchas ocasiones no es confortable, pero estamos cómodos, estamos habituados, estamos en unas rutinas, en unos hábitos que de repente pensamos que son positivos, pero llega un momento que nos damos cuenta que no, que algo estamos haciendo mal. Es por eso que en un momento determinado, posiblemente a algunos, a algunas de ustedes, a muchos, no lo sé, pero les puede haber pasado de que haya sucedido en sus vidas algún acontecimiento, no tiene por qué ser dramático, no tiene por qué ser una situación extrema, pero cualquier momento en el que hagan un clic, efectivamente, y que pasen ustedes a controlar la situación, porque generalmente estamos controlados por las emociones, estamos controlados, estamos generalmente además somatizados por esos hábitos que muchas veces nos llevan pues, a dejarnos llevar, ¿no? A dejarnos llevar no de muy buena manera. Precisamente eso es lo que en un momento determinado en mi vida sucedió, ese clic, ese momento en el que decidí tomar el mando de mi vida, tomar yo las decisiones, gobernarme, gobernar yo mi propia vida y que no me gobernara otros elementos externos que estaban marcando mi camino, mi recorrido durante tantos años. Hablaba ahora Edgar en la presentación de el Club Deportivo Tenerife. Lo podemos trasladar y ahora enseguida les voy a explicar por qué y por qué cómo ese momento de mi vida me ha servido luego para también saber llevarlo a mi profesión, a la comunicación, a la radio, a la comunicación deportiva y a transformar una situación que en un momento determinado puede parecer negativa, pero justamente es lo contrario. Transformarte. ¿Cómo te puedes transformar? Pues te puedes transformar de muchas maneras, ¿no? Te puedes tener una transformación física, una transformación mental, una transformación emocional o un poco un pack de todo ello, ¿no? Pero se trata de controlar tus emociones, se trata de dominar la situación. Imaginemos que tu vida es una playlist en la que tú seleccionas, eliminas cualquier dispositivo que todos tenemos y utilizamos las playlists pues a nuestro capricho. Nosotros lo hacemos, dominamos nuestras emociones y vamos dando pasos hacia adelante en base a la música que nos gusta, a una canción que ya no nos gusta, ya nos aburre y lo que hacemos es eliminar, seleccionar y en esa playlist vamos nosotros dominando nuestra vida, ¿verdad? Decía Jorge Valdano, entrenador del Club Deportivo Tenerife, hace ya muchos años, más de 30 años, que transformó precisamente el estado de ánimo de una isla, de Tenerife, que era una isla futbolísticamente hablando bajo mínimos, sin eco, sin repercusión, y decía Valdano, entre otras cosas, que el fútbol es un vehículo de emociones, pero también decía que el fútbol no tiene memoria y que no se puede vivir del pasado, ni para bien ni para mal. Y precisamente eso es lo que he intentado yo a partir de ahí también, y a partir de ese clic que ahora les voy a contar, pues llevarlo a cabo, ¿no? Hoy en día el Tenerife está en un momento futbolístico bajo. Posiblemente a ustedes, a algunos, a muchos, a muchas, el fútbol no les quite el sueño, ni les quite muchos minutos de su vida. A otros sí, a otros seguramente sí, y forma parte de ese latido que tiene una sociedad para dejarse llevar por las emociones, precisamente por las emociones. Miren, las emociones bien canalizadas están muy bien. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en mi profesión? Que yo tengo que intentar esas emociones llevarlas a la radio, para que ustedes las sientan, para que los oyentes las sientan, para que el que esté a través del otro lado de la radio pueda percibir esas emociones. ¿Qué ocurre? Que esas emociones se descontrolan, que esas emociones se desbordan. Y ocurre lo que está ocurriendo el día de hoy, lamentablemente, en una profesión, la periodística, que suele estar muy polarizada, como la sociedad, periodismo de bufanda, excesivas emociones, excesivo ruido. Bueno, yo me he intentado alejar del ruido y les voy a poner un ejemplo personal, precisamente a raíz de eso que sucedió pues, hace 6 años. En su momento mi vida se paró y no fue por la pandemia. Antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, por cuestiones empresariales, el medio de comunicación en el que desarrollaba mi labor cerró las puertas y me vi en la calle de la noche a la mañana. Llevo haciendo radio y comunicación deportiva desde los 17 años y era la primera vez que me enfrentaba a un escenario tan complicado. Antes de la pandemia, a mi vida llegó un virus que fue todavía peor. Me inoculó la mente, el miedo, pero fueron unas horas. Pero ese miedo me llevó a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora, como bien reza parte del himno del Club Deportivo de Tenerife, me dije, en aquel momento, en aquella mañana de un mes de abril del año 2019, pues adelante, tienes que seguir, tienes que transformar ese hecho tan negativo, un suceso para mí, personal y profesional,
que fue extremo, que fue crítico, que fue bastante complicado, lo tienes que transformar en algo positivo. Claro, no es fácil. Yo recuerdo que estaba además en la primera planta de donde trabajaba, nos comunican que cesa su actividad en la empresa, pero cesa ya, con carácter inmediato. No, es que dentro de unas semanas, no. Yo estaba preparando un programa de radio a las 12 de la tarde y me dijeron a las 11 de la mañana no tienes programa. No hay programa, no te puedes despedir de los oyentes. Esto se acaba. Bueno, fue una situación bastante complicada. En aquel momento en el que mi vida empezó a meterse en una espiral durante esos momentos de incertidumbre, de miedo, de tensión, de preocupación, decidí dar un paso adelante. Yo era fumador. Hace 6 años era fumador empedernido. Tenía una serie de hábitos nada saludables para alguien que habla de comunicación y de información deportiva. ¿Cómo se entiende que un periodista deportivo tenga sobrepeso, fume como un cosaco, sea una vida sedentaria? Esa era mi vida. Y ese momento me llevó a pensar, bueno, ante una situación del abismo, ¿qué puedes hacer? Encerrarte a llorar, lamentarte, preocuparte o dar un paso. Todo eso fue en el mismo momento en el que estaba visualizando mi futuro con la incertidumbre de, a mis 49 años en su momento, un poquito menos, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Porque ya no tiene uno 20 años y el mercado laboral está complicado para todas las profesiones y me decían muchos, no, tú tranquilo, tú vas a encontrar trabajo seguro. No, tú tranquilo, tú con lo que vales y tal. La experiencia. Y yo sabía que no, porque conozco muchos casos y tenía la certeza de que muchos casos de compañeros y compañeras que se han visto de la noche a la mañana en la calle les iba a costar. Pero no me daba miedo quedarme en el paro, me daba miedo no poder desarrollar lo que tanto me apasiona, que es la comunicación, que es hablar, que es contar cosas en la radio, narrar partidos. Bueno, pues decidí y bajé además, recuerdo, de la primera planta, como les digo, hacia abajo, hacia la calle, y como hacía tantas veces antes de un programa, en medio de una grabación, encendí un cigarro. Y encendí un cigarro con el propósito de decir, va a ser el último. Lo encendí, me lo fumé, lo apagué, y dije, el último de mi vida. Y hasta ahora ha sido así, y estoy convencido de que va a ser así, absolutamente convencido porque lo tengo bien interiorizado. Pero en aquel momento me digo, tengo que hacer algo. No me puedo quedar parado, no me puedo quedar lamentándome. Y es por eso que todo eso que me sucedió en aquel momento lo llevo a día de hoy a lo que es una transformación física, si quieren, pero también mental. El antes y el después. El antes y el después, que es la disciplina, la manera en la que he sabido reconvertir mi vida, pero de verdad no es por una cuestión física, que también, que te da más tranquilidad, que te da más confianza, que te da más salud, obviamente, por supuesto, pero es una cuestión sobre todo mental. Ese proceso que inicié en 2019 a raíz de un momento en mi vida muy complicado, de verme en la calle, de pensar cómo se lo voy a decir a mi familia, como le cuento que estoy en el paro, que formo parte una persona más de las listas del paro, pues ese momento decidí transformarme. No fue fácil, ¿eh? El proceso no fue sencillo, pero fue mucho más fluido de lo que yo pensé. Me acuerdo que lo hablaba con mi mujer y decía, ¿cómo voy a correr un kilómetro? Un kilómetro me parecía una barbaridad. Tipo de 95 kilos, sedentario, fumador durante 30 años, desde los 17 años prácticamente fumando. Digo, imposible, un kilómetro. Bueno, pues empecé a trotar, caminar más rápido, empecé a correr, y poco a poco, a los 4 o 5 meses, me veía haciendo mi primera carrera aquí, además en La Laguna, mi primera carrera de 5 kilómetros. Y aquello me empezó a gustar. Y todo eso, todo ese proceso que luego, y lo volveremos a explicar, lo volveré a explicar, llevo a mi profesión y a mi momento actual profesional, pues fue un avance, un progreso, una transformación, ¿verdad? De los 5 pasé a los 10, de los 10 pasé a la media maratón, de la media maratón a maratones de montaña, 50 kilómetros de maratón de montaña, con desnivel positivo, con hasta 6 horas, 7 horas corriendo en montaña, y fui capaz, y lo pude conseguir a raíz de ese clic, a raíz de ese momento, a raíz de esa situación concreta en la que mi vida se paró. Yo dije, no, voy a dominar yo mi situación. No me va a dominar como hasta ahora me dominaba la vagancia, el vicio del tabaco, el fumar, el llevar una vida desordenada, malos hábitos, abandonarme. Claro, yo estaba en mi zona de confort y yo pensaba que era feliz así. Y realmente no lo era. Estaba robotizado, mecanizado, me dejaba llevar. No tenía el mando de mi vida, no tenía el mando de mis emociones. Bueno, a día de hoy, ¿cómo llevo eso? ¿Cómo llevo mi propia experiencia a mi trabajo, a la radio? A contar lo que son las aventuras y desventuras, más desventuras que aventuras, lamentablemente, del Club Deportivo Tenerife
y de los equipos a los que habitualmente sigo, pero sobre todo del Tenerife, ¿verdad? Pues digo, de un mal momento, de una situación crítica, de una situación complicada, ahora un descenso, pues hay que sacar algo positivo. Desde hace 3 o 4 meses, que ya se veía el devenir del equipo, que iba a acabar mal futbolísticamente, con un descenso y demás, yo estaba muy tranquilo. Y mis compañeros en la radio, mis amigos, mi familia me preguntaba, ¿pero no te afecta? Digo, sí, pero lo justo y necesario, porque no veo como un descenso, una pérdida de una categoría deportiva, como una situación dramática, como esa situación de ver esas emociones que te pueden dominar. Y es lo que he intentado, intento y sigo a día de hoy haciéndolo, trasladarlo a mis oyentes. Yo he llevado el descenso con naturalidad, claro, con una excepción. Tienes que narrar partidos. Y cuando narras partidos tienes que hacer que esa válvula se suelte, las emociones, el vehículo de emociones que decía Jorge Valdano, ¿verdad? Que se suelte la válvula y darle pasión y darle interés, incluso en algún partido acabar pues bastante afligido, ¿no? Y eso se nota y se percibe. Pero vuelvo a mi estado natural. ¿Y cuál es mi estado natural? El de darme cuenta y contar que si las cosas pasan, pasan por algo. Y que si ahora hay un descenso deportivo y está parte de la isla futbolística sumida en la preocupación, ¿cuándo volveremos a primera? Aquellos tiempos de Valdano, ¿cuándo volveremos a la Copa de la UEFA? ¿Cuándo volveremos a jugar contra el Real Madrid y el Barça? Y digo, volveremos. Y si no se vuelve, no pasa nada. El fútbol, al igual que la vida, son emociones que tienes que saber controlar. Y es verdad que la euforia está muy bien, la efusividad está muy bien, pero lo más importante sobre todo es saber adaptarte. Y todo eso, que en mi vida lo apliqué con disciplina, Ryan Holiday, en este libro, La disciplina marcará tu destino. Muy claro. Disciplina para cada día por la mañana, desde hace 6 años, levantarme a correr a las 5 o 6 de la mañana, esté lloviendo, esté nevando en ocasiones fuera de la isla, da igual la temperatura. La disciplina me ha llevado a cualquier día de mi vida llevar a cabo esos hábitos que ya son parte mío, que forman parte de la naturalidad de mi vida. Y repito, es una transformación mental. Yo estoy feliz con lo que estoy haciendo. Antes no lo sabía, pero no era feliz. Y como muchos pueden pensar que esto es una cuestión física, vuelvo a reiterar que no es una cuestión física. La parte física importa, por supuesto que sí, pero yo era un tipo que me sentaba detrás de un micrófono, a mí no me veía la cara casi nadie, porque las redes sociales tampoco estaba en aquel momento aquello de los selfies y demás. Bueno, pues a mí me daba igual, yo me sentaba en un micrófono, hablaba y me daba igual cómo me vieran o cómo yo pudiera transmitir lo que yo sentía. En definitiva, la disciplina es fundamental y seguramente a muchos de ustedes que ahora me estén escuchando, a lo mejor algunos o de los que nos puedan empezar a ver, pueden llegar a pensar que son importantes las herramientas externas, ¿verdad? Autoayuda, terapia, perfecto, no digo que no. En mi caso, yo fui mi autoayuda, yo fui mi terapia, yo cogí el mando de mi vida. Y yo decidí que en un momento determinado cambiarlo. Pero lo más importante no es solo el cambio, sino además cómo luego he sabido llevarlo y he podido llevarlo a mi trabajo. Me dicen algunas personas desconocidas que me ven por la calle, que me reconocen o que me escriben en redes sociales, tío, tú nos inspiras. Y yo en ningún momento pensé en ni siquiera generar esa sensación. Yo no quiero inspirar a nadie. Yo quiero sobre todo demostrar que se puede adaptar uno a cualquier situación, la adaptabilidad. Lo que decían los estoicos en su momento y que me lo aplico, ¿no? Firmeza ante la adversidad y firmeza ante los momentos complicados y sobre todo el poder del autocontrol, el poder de tú ser capaz de tener el mando de tu vida. Miren, hagan una cosa, si quieren, evidentemente. Escarben en su mente, escarben un poquito, rasquen en su mente, en su interior, y a lo mejor no hay nada que cambiar, posiblemente no hay nada que cambiar, pero si ven algo que pueden cambiar, háganlo. Dense cuenta que ustedes pueden tener la selección de su vida, esa playlist. Creen la banda sonora de su vida, hagan su propia playlist, eliminen o seleccionen. El poder está en ustedes. Muchas gracias.